Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad, en la que analizamos los acontecimientos sucedidos en los últimos 7 días. Y hoy vamos a estar, más en la actualidad imposible, porque de lo que les vamos a hablar está sucediendo mientras grabamos. Como siempre, nunca se sabe qué puede suceder, así que por si las moscas, les digo que estamos grabando esta tertulia el viernes a las 5:30 de la tarde. Todavía están desfilando algunos países en el Estadio Olímpico de China. Y hemos podido ver poco aún, pero desde luego se avecinan todos los grandes deportes y grandes hazañas, medallas, llantos, alegrías, etcétera, que sin duda alguna todos en todos los países iremos viendo a todas horas en los televisores. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de China, vamos a hablar de la situación de China, vamos a hablar del deporte, pero sobre todo de los derechos humanos. Y para hablar de ello contamos con nosotros hoy en los estudios por primera vez, y como no digo siempre, pero a veces digo, espero que no la última, con Paco Paniagua, que eres periodista de Onda Cero. Paco, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. Es un placer tenerte en Radio Sefarad, y tenemos también con nosotros una veterana en la radio, María Arroyo, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. María, buenas. Bienvenida a tu casa. Gracias. Yo propongo un pequeño juego, tampoco es que sea el juego más apasionante, pero les propongo a todos empezar con unas preguntas. ¿Alguien me podría decir quién es Craig Venter, Robert E. Kahn y Luc Montagnier? Bueno, Luc Montagnier, el tercero es un poquito más conocido, pero seguramente los otros no. Sin embargo, estoy convencida que todo el mundo me podría decir quién es Pau Gasol, Rafael Nadal, o no sé, o Ferrer, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Federer, otro exacto. tenista. Bueno, yo no, pero no por ser experta en lo anterior. Bueno, les digo que Craig Venter es el padre del genoma humano, y Robert E. Kahn inventó el protocolo TCP/IP, gracias al cual nos pueden estar escuchando ustedes todos en Internet, y Luc Montagnier descubrió el SIDA allá por los años 80. Es curioso esto, los deportistas se han convertido en los nuevos héroes, ¿no? Sí. Desde luego. Es que es la cultura que estamos viviendo, y bueno, pues es lo que toca, ¿no? Son los superhombres. Exactamente. Solo hay que ver las cifras que cobran algunos, la expectación que reúnen. Es que, y ahora en verano, que a lo mejor las noticias bajan, afortunadamente, pues imagínate el culebrón de si viene un jugador o no viene, qué va a pasar, el fichaje, en fin, que es que las estrellas del deporte, yo no sé por qué, si es porque a lo mejor nos vemos ahí reflejados en lo que no podemos conseguir, no sé, claro, eso habría que analizarlo desde el punto de vista psicológico. Esos cuerpos, ¿verdad? Esas mentes, ese tesón, ese trabajo, y al final triunfar, claro, es que la delicia. Tiene un toque épico, si uno bien mirado, Claro, son como guerras incruentas, ¿no? Las que libran, y en estos mundiales como un país contra otro, todo el furor que le puede tener un país a otro país enemigo, puede soltarlo. Y todo lo que se mezcla ahí, por lo que tú dices, país enemigo en lo político, en lo económico, y se acaba reflejando en las canchas de atletismo, por ejemplo. Pero por eso yo creo que es la magia de los Juegos Olímpicos, que el ideal, a mi entender, sería desde luego dejar de lado todas esas cuestiones políticas, todos esos problemas, y centrarse en lo que es la competición puramente deportiva. Eso sería el ideal, lógicamente, pues no se puede que yo creo evitar. que es lo que está en las mentes de los deportistas, que no en las de los demás, porque tanto periodistas que cubren como políticos, como representantes, como todos, pues tienen una parte de su mente y de su atención en estas cosas, ¿no? En la política, en la economía y tal, pero los deportistas no, van a competir, a ganar y a pasarlo bien, supongo. Pero hay un toque, yo no sé si es que uno entra en esto de todo tiempo pasado fue mejor, pero cuando te pones a ver al deportista de hoy, ¿no? El jugador de fútbol, por ejemplo, que curiosamente España no va con su equipo de fútbol, habiendo ganado recientemente la esas Eurocopa. Cosas del deporte. Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol es el fútbol. Estos muchachos que con 20 años ganan unas cantidades de dinero que yo no voy a ver probablemente en toda mi vida, a menos que me case con uno de los que lo ganen, pero resulta difícil creer ya en el espíritu deportivo puramente con estos nuevos superhombres que toman unos elementos que le hacen que el músculo esté mejor. Los asteroides, como decía una por ahí. Los asteroides. Sí. Bueno, sobre todo si pensamos en el ciclismo, que últimamente no hemos tenido noticias demasiado buenas y se nota, pues mira, se nota incluso las audiencias del Tour, de la Vuelta Ciclista, que han bajado en los últimos años, pues esos casos de dopaje
dopajes, todo eso influye en la gente que piensa, pues esto no hay trigo limpio, claro. Y se nota. Sí. Pero bueno, debemos considerarlo, yo creo, como pues casos aparte, y el espíritu deportivo no debe desaparecer. No, además es que eso que dices tú de las cifras millonarias y de corromper de alguna manera las juventudes de muchas personas con dineros y poniéndoles en una esfera social que seguramente no les pertenece, yo creo que es en deportes el fútbol, el tenis, pero es que las Olimpiadas son muchos otros deportes que se silencian. Y muy minoritarios que están ahí día a día, trabajando cada día. Exacto. Y eso sí que tienen espíritu deportivo y sí que no hay mucho dinero por medio, ¿no? Bueno, precisamente decíais estos héroes modernos. Uno se plantea, evidentemente, estas Olimpiadas tienen un componente que no tenían las anteriores, que de hecho ni me acuerdo dónde fueron, pero en Atlanta, si no me equivoco. Sí. No, en Atenas, perdón. Empezaba por A. No, en Atlanta hubo otras. En Atlanta hubo otras anteriores, sí. No, en Atenas. La cuestión es que estos héroes modernos, mira, ya que fue en Atenas, vamos a compararlo con los héroes clásicos, ¿no? Un Aquiles, un Héctor. Uno imagina que tienen o deberían tener a lo mejor algún valor moral, un plus moral. Y en estos momentos van a un país que está siendo objetivo de las críticas de muchísimas organizaciones de derechos humanos. Se sabe que no hay libertad de expresión, se sabe que no hay libertad de prensa, se sabe que hay persecución a cualquier disidencia, se habla de torturas, se habla de asesinatos. Estamos hablando de un régimen comunista, digamos, por el cual da la sensación que el tiempo no hubiera pasado desde un punto de vista de derechos humanos, ahora económicamente muy bien situado. Uno esperaba, o yo por lo menos pensaba, que porque se habló mucho de que este escaparate iba a servir para que China se incorporara al mundo, entrara un poquito en esas velocidades de los derechos humanos, que bueno, que siempre hay mucho que reprochar, pero bueno, que uno da la sensación de que aquí estamos mejor que allí. Lo estamos, no, por eso digo a años luz. Pero y Paco lo sabe bien. Ahora te quería preguntar, Paco, porque sé que has viajado mucho en China, pero antes quería preguntaros sobre estas declaraciones que hizo el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que decía que los deportistas no tienen que hablar de política. Se decía, van a ir todos ahí, vamos a demostrar lo que hay que ser, pero una vez que han llegado ahí todos, que todo el mundo se calle, se les ha puesto la mordaza, nadie puede opinar. Hoy, por ejemplo, veía insisto, a los que nos escuchan, grabamos el viernes, veía la inauguración y decía la periodista de Televisión Española que los disidentes los han dejado encerrados en su casa, no vaya a ser que tuvieran preparado lo que fuera. Y nosotros no tenemos ningún empacho en ir ahí, desfilar con nuestras banderas en medio de unas inauguraciones que han sido espectaculares, porque realmente espectacular lo que han preparado. ¿No chirría la máquina un poquito eso de, sí, mucho deporte, mucha alegría, pero obviamente a uno le vienen anteriores Olimpiadas, ¿no? Hombre, evidentemente son unas Olimpiadas especiales desde el punto de vista del país, lo que estabas hablando, la situación de este país, que es un régimen férreo, cerrado, sin libertad, como todo lo que tú estabas diciendo es cierto. Ahora, una vez, en mi opinión, una opinión absolutamente personal, una vez que se da el paso de, la criba, digamos, de los países, se decide que se da acceso a China a poder organizar los Juegos Olímpicos, y sale elegido. Desde mi punto de vista, habría que desligar lo que es la competición puramente deportiva de lo que es todos los acontecimientos. Eso no significa que haya que obviarlos, evidentemente, y es más, aprovechar la coyuntura de esos juegos para reivindicar una vez más la falta de derechos, darla a conocer y, en fin, criticarlo fuertemente y abiertamente. Pero no sé hasta qué punto. A mí yo estoy absolutamente de acuerdo. Pienso que en el momento que se acepta la candidatura de Pekín, pues ya se está aceptando todo lo que eso implica. Ese era el momento de decir, pues no, porque aquí están pasando todas estas cosas. ¿Dónde estaba la prensa en aquel momento? ¿Dónde estaban las organizaciones internacionales en ese momento? ¿Por qué se deja que la candidatura de Pekín siga superando fases hasta que finalmente es la escogida? El día de la inauguración, los días antes, la semana previa, es un debate completamente estéril y para mí son ganas un poco de
de distraer la atención, ¿no? Sería como animar el agosto. Sí, bueno, hombre, yo no diría tanto mejor estéril, porque yo creo que hay que hablarlo, hay que denunciarlo, hay que aprovechar efectivamente la presencia de miles de periodistas de todo el mundo allí para, a la mínima oportunidad, denunciar la situación que se vive allí, pero es verdad que desligar un poco. Aquí también la diplomacia española ha hilado un poco fino, vamos a decirlo en este caso, porque por ejemplo, sabemos que eran los príncipes allí en Pekín para la inauguración, pero se ha optado por una fórmula un poco salomónica, digamos. O sea, ellos están allí, pero están invitados por el COI, por el Comité Olímpico Internacional, como invitados excepcionales, al igual que otros miembros de otras familias reales o presidentes de otros países pero no están, digamos, como representantes oficiales en la ceremonia, porque ahí el representante oficial en la ceremonia es el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Entonces, esa distinción me parece importante destacarla. Es decir, España está representada por el ministro, pero la familia real han ido, pero invitados por el COI. O sea, pero suena un poco a pirueta diplomática, claro, para estar sin pringarse, digamos, ¿no? Claro. O sea, sin estar como de acuerdo con un gobierno, pues que a lo mejor puede ser un poco feo ponerse en la misma foto que ellos, ¿no? Angela Merkel directamente no ha ido. Sí, eso ya cada uno. Pero bueno, pero Angela Merkel es canciller, es como si el presidente del gobierno Zapatero tampoco ha ido. Es decir, que la representación probablemente sea un ministro alemán de deporte o de exterior. Cierto, lo que pasa es que en el caso de Merkel se ha agrandado, igual que en el caso de Gordon Brown en Gran Bretaña, que es de un modo una protesta, aunque Gordon Brown va a ir a la clausura, no sé Merkel si irá o no. Bush va, por ejemplo. Bueno, Bush estaba y quería comentar que Bush habló en la inauguración. Críticas duras, muy duras, que han sido recogidas en Pekín de forma muy sí. No diría con la alarma, pero vamos, sí que con desagrado, cuando menos. Y están muy preocupados por lo que pudiera decir el presidente Sarkozy, que luego uno también la política hace extraños compañeros de cama, por supuesto. Y no sabe quién va a denunciar y hasta cuándo. Pero cierto es que los Estados Unidos dijeron vamos a ir, pero vamos a denunciar, y lo han hecho. Lo que pasa es que hablaba yo antes de que esto nos rememora un poco antiguas Olimpiadas, ¿no? Y eventos deportivos así. Tengo aquí ahora hablábamos y he anotado. Evidentemente Berlín 36, que todo el mundo está recordando. La situación en China, indudablemente, no es lo que sabemos que fue la Alemania nazi, ni mucho menos, pero no hay que olvidar que China tiene una relación con el régimen de Jartum, que es a quien se responsabiliza del genocidio que está teniendo lugar en Darfur. Luego, se está hablando también no solamente de la opresión a su propio pueblo, sino de responsabilidades en un, supuesto genocidio, porque bueno, estas cosas pero son delicadas, pero lo que está sucediendo en Darfur. Entonces, bueno, evidentemente Berlín no es comparable, pero bueno, también viene a la mente, igual que viene a la mente el Mundial 78 en la Argentina, donde mientras los militares iban haciendo desaparecer a unos jóvenes muchachos, toda la comunidad internacional aplaudía, pendiente del fútbol, pendiente de quién metía un gol a quién, y festejaban el triunfo argentino. Que ganó Argentina, exactamente, para mayor gloria, ¿no?, del gobierno en ese momento. Es que también era lo que necesitaba, y hasta qué punto para China esto también, para el propio régimen. Habrá que ver el medallero final, de la cantidad de medallas que obtendrá China. Pues dicen, yo estaba escuchando por ahí, porque claro, nos están avasallando con información, que claro, China tiene como la cuarta parte de la población mundial, aunque solo fuera estadísticamente, tiene muchas posibilidades de llevarse muchas medallas. 1.200 millones de habitantes. Y trabajando muchísimo y entrenando muchísimo y con unas técnicas durísimas, entonces pues hay bastantes posibilidades de que se lleven medallas. Sí. Yo estuve viendo la inauguración, es espectacular lo que han hecho, porque además una cosa que llama mucho la atención, y es que da la sensación de que aquí nos hemos olvidado de nuestras tradiciones. Por ejemplo, el último mundial de fútbol salía Shakira cantando en inglés, y el mundial creo que era no me acuerdo dónde era el mundial último, de repente lo olvidé. Bueno, Alemania. En Alemania, gracias. Recuerdo cuando se hace Eurovisión, que no es lo mismo, salen todos los países cantando en inglés. Aquí toda hay una especie de olvido. Regreso a la tradición y tú ves a los chinos con el primer instrumento chino. Hombre, es un país conservador. Es un país que mira hacia adentro, es un país... pero para mí es una lección de historia china, además muy bonito. Hombre, es un escaparate en el que se enseña, se muestran y enseñan lo que quieren enseñar. Sí, iba a decir, no se imaginan ustedes cómo es aquello.
Porque cuando ¿Cómo lo has es visto, que tú has estado ahí, porque por favor? He tenido la suerte de ir varias veces ya a China, a Pekín, he visto las obras, he visto el Estadio Olímpico, he visto todo al lado de la plaza de Tiananmen hay un auditorio fantástico, enorme, que ha salido en televisión estos días, a todas horas prácticamente, que es como unos hierros entrelazados. Es todo tan gigante, tan grande, que es que son dimensiones que no estamos acostumbrados a ver aquí en España, vamos, ni mucho menos. ¿Cómo te sobrecoge ya solo lo que es arquitectónicamente, lo exagerado que es todo, pero por la población y en fin, que es que llama la atención de verlo, te quedas la verdad con la boca abierta de ver el aeropuerto que lo han hecho en cuestión de nada, en pocos años han hecho una terminal que es muy parecida a la T4 de Madrid, pero vamos, como 10 veces más. Madre mía. Pero es increíble. T4, por favor, que uno se pierde ya. Sí, además el techo recuerda así un poco la forma y demás. Pero es que no se imaginan ustedes cómo es aquello. Bueno, y aparte la contaminación que dicen es verdad, es que estás en Pekín, estás masticando prácticamente la contaminación. A pesar de todo los esfuerzos que han hecho en los últimos meses por, en fin, limpiar un poco el aire y demás, pero es imposible. Si uno ha viajado, he tenido la suerte de ir en 3 o 4 ocasiones, pero a lo largo de años, ver cómo de las bicicletas pasaron a los pequeños ciclomotores. Llegabas a Pekín y era un enjambre de motocicletas, de ruido, una contaminación de olor a gasolina de moto. Ahora son millones de coches. Entonces, claro, es imposible que aquello se pueda limpiar. Vamos, yo no soy experto en medio ambiente, pero ¿a lo largo de cuántos años has estado yendo? Pues a lo largo de... a ver, tengo muy mala memoria, pero lo menos 10 años. En 10 años, así 4 veces así separada. ¿Y tú has ido viendo una evolución para bien dentro de los derechos humanos, las condiciones de vida? Algo sí. ¿Sí? Yo creo que algo cala. Poco, pero algo va calando. Luego es muy curioso, por ejemplo, claro, cuando yo he viajado allí, he viajado como periodista, vas con una delegación porque he ido acompañando pues a lo mejor a los reyes entonces es muy curioso en los hoteles occidentales, digamos, de las cadenas occidentales de hoteles para turistas, tú puedes ver la CNN, la BBC, en internet también, pero en el momento en que el presentador de turno dice en China, la pantalla se va a negro, se acaba la información, no se ve nada absolutamente. Por lo que pudieran decir, ¿no? Claro, cuando termina la pieza, digamos, de esa información que se está dando sobre China y demás, retoma la imagen y vuelve a salir la pantalla. Y al principio te quedas como que anda. Se ha estropeado. Se ha ido la luz, ¿qué ha pasado? Y es eso, es que cortan directamente, pero se va la pantalla a negro directamente. O sea, eso puede dar una idea de cómo es la situación. Claro. En Internet lo mismo, intentas entrar en Internet, en alguna página de un medio de comunicación europeo y demás, y es imposible, vamos, no se puede. Las crónicas, cuando las envías desde Pekín yo digo Pekín porque es lo que más se ve, Shanghái, también cualquier sitio de China. Cuando las envías afuera al exterior, normalmente en un audio de radio, el compañero técnico que nos está viendo sabrá que lo envías en cuestión de segundos o como mucho un minuto, lo envías en nada por internet. Allí costaba a lo mejor 20 minutos. Porque le están revisando. ¿Qué está pasando ahí? Y a lo mejor no llegaban un 20% de las crónicas, otras no llegan, en fin. Esa es la situación. ¿Y hay control ahora? ¿Van a estar controlando lo que digan los periodistas internacionales? Porque... En China yo creo que siempre hay control. Yo supongo que sí. Siempre. Sí. En mi experiencia. Hay muchos para controlar también. Sí. Es verdad que tú cuando llegas allí te mueves abiertamente. El país ha ido cambiando de una forma brutal. Ha cambiado sobre todo la cuestión económica, evidentemente. Tú vas ahora mismo al centro de Pekín o de Shanghái y es que, vamos, como diríamos en el lenguaje de la calle, alucinas. Sí. Por los edificios, lo que es la parte económica, han dado un paso gigantesco. Es una economía, en fin, una vida absolutamente capitalista, una economía de mercado absolutamente, y además y con gente que no deja de trabajar día y noche, que eso claro, en condiciones precarias, claro. Con lo cual te ahorra mucho, pero que viven para trabajar. Hay unos centros comerciales en las calles principales de Shanghái o de Pekín con las grandes marcas internacionales de lujo. Y bueno, aquello es, vamos, ni París ni Nueva York, ¿no? Es Pekín, en fin, hay que verlo para creer aquello. ¿Y el carácter chino
O sí, bueno, el carácter chino, si es que existe un carácter, ¿no? Pero en general la idiosincrasia del país... Hombre, es difícil penetrar en el carácter de los chinos porque la barrera del idioma es tan grande. Además que hay muchas etnias cultural, distintas. Sí, pero yo por lo que he podido ver son muy reservados, son muy amables al trato personal con los extranjeros cuando van, pero muy reservados, y yo les he notado un punto también desconfiados, en lo que yo he vivido, vamos. Pero muy amables, la verdad es que con la gente muy amables. Yo quería volver a la cosa polémica. Es que Sí. Porque vamos a ir ahí, todos los países, vamos a limpiarnos la conciencia diciendo que lo hacemos para ayudar a los chinos a que entren en el mundo nuestro. Luego otras declaraciones que podía escuchar de Alejandro Blanco, que decía, hombre, no podemos boicotearlos, los deportistas han estado trabajando mucho tiempo, 4 años para venir a esto, ahora no les vamos a fastidiar la fiesta. Entonces no le vamos a fastidiar la fiesta a nuestros deportistas, nos vamos a ir y supongo que China pasará de moda. ¿Y pensáis que realmente la huella que pueda dejar esto es una huella que vayan que se va a aprovechar, que se va a intentar romper moldes, o va a ser un olvido absoluto? Como insisto, lo fue Berlín, dio exactamente igual que Jesse Owens ganara a Hitler, no sé cuántos, 6 millones de judíos poquito tiempo después muertos, asesinados, como 50 millones de muertos en toda la Segunda Guerra Mundial. Sí, Jesse Owens es un símbolo. Los Estados Unidos llevan de abanderado a un sudanés refugiado, también otro símbolo. Sí. Pero más allá de los símbolos, que decir, a uno le da igual que gane Owens o no, lo que le preocupa es lo otro. Sí. ¿Creéis que esperemos que algo quede, esperemos. Ese sería el deseo, desde luego. Yo no creo que cambie mucho por unos Juegos Olímpicos la situación del país. Es decir, esto dentro de 3 meses después de los Juegos Olímpicos hemos vuelto a la misma situación que teníamos actualmente, en mi opinión, vamos. Sí. Ahora, que esa visión que vamos a tener durante todo este mes de China a diario en nuestros televisores, pues hombre, que por lo menos dé una idea de conocer más el país. Eso sí, espero que por lo menos se abra. Yo creo que nos va a quitar un poco la idea de la China rural que todos tenemos en la cabeza, de los campos de arroz y los campesinos inclinados sobre... Claro. Sí, pero que a lo mejor en este momento lo que interesa a China mostrar es esa parte es espectacular, ¿no? De esa arquitectura, esas grandes ciudades, esa riqueza, es lo que ellos quieren mostrar, que no van a mostrar lo que no quieren, claro evidentemente. Pero y que luego pasará al olvido, por supuesto, y pasará de moda. Y lo que yo me pregunto de todo esto es cómo lo estarán viviendo los chinos. O sea, los propios habitantes, es normal que en cada país donde se celebra un acontecimiento así haya información de qué es lo que piensan los ciudadanos del sitio donde se están celebrando el evento que sea. En este caso, eso lamentablemente no lo vamos a saber nunca, ¿no? No, pues porque tendrán no una se visión puede. muy parcial, lógicamente, y bueno, supongo que estarán contentos de que China sea el país que organiza los Juegos Olímpicos, pero pues eso, tendrá una visión absolutamente parcial de todo lo que está Claro, porque no les van a dejar recibir toda la información que hay, claro, ni los diferentes puntos de vista. Yo creo que pasará también al olvido. ¿Y pensáis que la fotografía que se hagan los líderes políticos ahora en China y los deportistas, a lo mejor dentro de 20 años nos dará vergüenza y las dejaremos en un cajón y nos saltaremos estas Olimpiadas, no se vaya a recordar demasiado que estuvimos ahí? Pues no, hombre, yo soy optimista y espero que al revés, que se recuerde como, pues mira, aquello fue el principio de ciertos cambios, ¿no? Cierta apertura hacia, en fin, no digo democracia, pero vamos, cierta apertura. Ojalá, pero yo sí pienso que eso es muy posible. Ya lo hemos visto que ha pasado antes, el género humano creo que ha evolucionado poco y sí es posible que dentro de unos años, en función de lo que haga China, por ejemplo, con el Tíbet, a ver qué va a pasar cuando acaben los Juegos y centremos la atención de nuevo en el Tíbet, pues depende de los muertos que haya, depende de cómo se porten, pues a lo mejor a más de uno les sonroja haberse hecho una foto con el presidente chino. Hablando del Tíbet, me sorprendió viendo la cobertura de las Olimpiadas en la primera cadena de televisión aquí en España. El anuncio que hay entre medias es un anuncio de un coche que lo hace Richard Gere, o Richard Gere, que no sé cómo se llama,
yendo con ese coche a ver a los niñitos del Tíbet, etcétera. Me pareció realmente No sé si estará pensado o no. Todo se aprovecha, yo creo. Yo creo que evidentemente está puesto Todo a se adrede, aprovecha. pero es una cosa sorprendente. Uno ya no sabe dónde está la denuncia, dónde está el negocio. Depende de los intereses siempre. La atención está ahí ahora, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Unos para vender más coches, a lo mejor. Entonces, telegráfico para terminar. Creo que ya entiendo vuestra respuesta, pero ¿os parece que el boicot sí o no? Yo a estas alturas no. Yo a estas alturas tampoco, creo que no. Aparte, los países son conscientes de que China es lo que es el gran mercado mundial ahora mismo. Ningún país se plantea, desgraciadamente, entrar en una discusión con China que pueda tenerle repercusiones, económicas sobre todo, claro. malas. Entonces, conviene ser amigo de China políticamente. Claro, por eso se celebra ahí también. Claro, económicamente. Todo el mundo tiene, unos intereses enormes con China, comerciales, y yo creo que desgraciadamente eso es lo que está primando. Bueno, a estas alturas entonces ya solamente queda ganar medallas. Esperemos. Hombre, que se traigan alguna medalla, claro, los hombre. españoles vayan muy bien. Esperemos y el ir intentando colar algunos símbolos, pues como esto del abanderado, como lo que pueda haber. Y bueno, y que sean lo más entretenidas y las disfrutemos, ¿no? Porque que las también... disfrutemos mucho, sí. Yo confieso que por España el equipo que mejor me cae son las chicas de sincronizada. Ah, sí, pues tienen papeletas, ¿eh? Pero me gustan mucho. Estuve viendo Son uno fantásticas. de sus entrenamientos, impresionante. Tenemos muy buenos deportistas. Lo que pasa que aquí siempre nos centramos en los mismos. En el fútbol, en el baloncesto, cuando hay alguna victoria un poquito, entonces ya toda la atención hacia ellos, en lugar de empujarles, impulsarles y ayudarles. Fútbol, ¿no? en este caso no va a haber. No. Está ahí Pau Gasol. Sí, bueno. Y ¿qué? ¿Veis cómo sé? Muy bien. Y nada, y las chicas de la El sincronizada. hockey, el tenis también. Y las chicas de la sincronizada. Y Nadal. Y Nadal también. En nuestro abanderado, que es piragüista, ¿no? Sí, fantástico. Sí. Bueno, y el chico de gimnasia, que a mí me gusta mucho. Gervasio. Sí. Gervasio. Gervasio. Pues no me sale su apellido, que está muy bien. Bueno, en fin, que ganen Qué todos. suerte, sí. Suerte, no, y para los que nos escuchan en Argentina, suerte a los argentinos, a los de Chile a los chilenos. Claro que sí. A todas partes, en Israel, Estados Unidos. Por lo menos que consigan las expectativas que tienen, ¿no? Que todos ganen muchísimas medallas y todos los mejores. Y a ser posible los equipos más modestos más. Eso. Que siempre enternece más ello. En fin, Paco Paniagua, muchísimas gracias. Contamos contigo en otra. Muchas gracias. María Arroyo, contamos contigo porque estás en casa, así que en cualquier momento quieras. te volvemos a meter así de sopetón en el estudio. Señoras, señores, muchísimas gracias. Vayan a ver las Olimpiadas, a ver quién está corriendo en estos momentos, quién gana. Nosotros seguimos en Radio Sefarad, ya saben, con programación amplia de todos los tipos para ustedes, música, tradición, información. Así que Shabbat Shalom y hasta la próxima tertulia.